fue muy intensa y habrá que ver cómo sigue esta historia, porque el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, se autoproclamó como presidente encargado en medio de una jornada de millones de personas en la calle, con protestas, con muertos. Hay varios gobiernos de la región, entre ellos no está el de Uruguay, sí, los países del Grupo de Lima y Estados Unidos, Canadá, entre otros, también Argentina, también Brasil, que reconocen a Guaidó como el presidente encargado. Son aquellos que ya no habían reconocido la legitimidad de Maduro. En esa posición de reconocer a Maduro se mantiene México, se mantiene Bolivia, se mantiene Cuba, se mantiene Uruguay, y esa es la división que hoy tiene el continente en torno a lo que está pasando en Venezuela, con dos presidentes, por decirlo de alguna manera. Y fue Trump el que movió la primera ficha ayer, y Venezuela reaccionó inmediatamente. Pateó el tablero Estados Unidos con respecto a este tema, y Nicolás Maduro inmediatamente anunció el rompimiento de las relaciones con ese país, luego de que Trump, reconociera como presidente interino a Juan Guaidó. Dijo textualmente: he decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. Fuera, se van de Venezuela, aquí hay dignidad, carajo. Así fueron las palabras que esgrimió Maduro, quien dio 72 horas a toda la delegación diplomática de Estados Unidos para retirarse de Venezuela. Maduro denunció un intento de golpe de Estado por parte de la Casa Blanca, por este gobierno al que volvió a llamar imperialista, como lo hace desde hace años. Los gringos no tienen amigos, tienen intereses y van por el petróleo venezolano, por el oro y el gas venezolano, fue lo que afirmó Maduro. Mientras Maduro hablaba justamente a sus seguidores, grupos antimotines se enfrentaban con manifestantes en el sector este de la capital venezolana, tras una marcha opositora en la que el jefe parlamentario, Juan Guaidó, se autoproclamaba presidente interino del país, según se pudo ver en las imágenes. Allí hubo una suerte de juramento virtual de la presidencia encargada, ¿no? Presidente por encargo. Los disturbios se desataron cuando decenas de opositores bloquearon la avenida Francisco de Miranda, en el suburbio de Altamira, y miembros de la Guardia Nacional intentaron desalojarla lanzando bombas lacrimógenas y balas de goma. Se habla por lo menos de una decena de muertos. Bueno, vamos a ver cómo amanece hoy Venezuela después de todo lo ocurrido ayer, y para eso desde allá vamos a darle paso a nuestro colega Javier Mallorca. Javier, ¿cómo andás? Buen día. Hola, buen día, un placer. ¿Cuál es la situación por estas horas en Venezuela? Bueno, quien le habla está en Caracas. En este momento la ciudad está en relativa calma. Lo que se reporta desde el interior del país es una situación similar. Hay que acotar lo siguiente. Sí. Formalmente las actividades escolares continuarían el día de hoy. Sin embargo, no se ve movimiento en torno a los planteles. Y esto, desde luego, contribuye a esta percepción de que las calles están como abandonadas, de que la gente se ha quedado en sus casas esta mañana. Los colegios, los liceos, las instituciones tanto públicas como privadas deberían tener actividades. Sin embargo, supimos ayer de varios de estas instituciones que han dejado a los padres la decisión de llevar o no a sus hijos a las actividades escolares del día de hoy. La Fuerza Armada y la Policía Nacional Bolivariana están desplegadas parcialmente, es decir, permanecen en algunos puntos de la ciudad, especialmente en las vías expresas. Ayer, durante las manifestaciones, fueron quemados varios módulos de la Policía Nacional en las principales vías de la capital. Sin embargo, no se reportaron bajas por parte de los militares ni tampoco de los policías. En cambio, del lado de los manifestantes, las cuentas varían, depende de quién las tome, pero de acuerdo con los conteos que llevamos los periodistas que trabajamos en el área de sucesos de policía, hubo unos mínimo 19 muertos en todo el país. Esto si incorporamos 3 muertos que hubo durante una situación de saqueo en el estado Bolívar, que queda al sur
del país. Javier. Este es el panorama. Javier, una consulta. ¿Cómo es o cómo se va a llevar adelante el día de hoy y de aquí en más con esto de los dos presidentes? ¿Quién va a gobernar? Porque en definitiva no deja de ser una situación muy particular, ¿no? El presidente Maduro en el Palacio de Miraflores y por otro lado Guaidó, autoproclamado presidente encargado de la presidencia. Y reconocido por muchos países. Y además reconocido por gran parte de la comunidad internacional. Sí, esta es una situación totalmente inédita en la historia venezolana, por lo menos. No solamente tenemos dos presidentes, hay dos tribunales supremos, claro. Hay un fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, pero está la fiscal general en el exilio. En fin, tenemos una dualidad en muchas instituciones del Estado en este momento. Formalmente, Guaidó permanece en Venezuela, sin embargo, supimos que hay aparentemente una decisión en la Fiscalía de tramitar la orden que emanó ayer del Tribunal Supremo de Justicia en cuanto a la posible detención de Guaidó. Ahora, el problema con esto es quién ejecuta esa orden. Porque, bueno, ya incluso en los propios cuerpos policiales y militares están percatándose de que la situación política va cambiando de manera acelerada. Claro. Y, bueno, con quienes cuentan ahorita, en este momento se está haciendo una especie de conteo de fuerzas a ver quién puede estar con Maduro y quién puede estar con Guaidó. Hay una situación muy fluida, de mucha fragilidad. La gobernabilidad en este momento es muy frágil y eso nos lleva a concluir que lo que tenemos que hacer en este momento es ir monitoreando todo lo que todas las decisiones que se van tomando. Javier, además de la posible detención... Es complicado hacer una predictiva incluso en términos de horas. Además de la posible detención de Guaidó, ¿se esperan algunas otras medidas de Maduro? Maduro en este momento luce a la defensiva, ¿no? Ayer se suponía que iba a anunciar algunas medidas adicionales, pero incluso lo que tenía que ver con el sector militar, con alguna orden de permanecer en las calles por más tiempo, pues ni siquiera lo dijo. Entonces, yo creo que cada uno está evaluando un poco con quiénes cuentan en este momento. Fíjense un detalle muy interesante. El presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello, quien además maneja el aparato del partido de gobierno, convocó para anoche a una especie de vigilia en torno al Palacio de Miraflores. Bueno, muy poca gente estuvo allí. Las calles estaban vacías. Yo creo que incluso el propio chavismo se está dando cuenta del deslave que está ocurriendo en las filas del oficialismo, en sus propias filas, y esto los tiene a ellos también bastante preocupados. Como le digo, la situación de gobernabilidad en este momento es muy frágil en Venezuela. Sí. ¿Y qué supone ahora el tema de que la comunidad internacional, o gran parte de ella, apoye a Guaidó y que, bueno, el rompimiento de relaciones diplomáticas y políticas, no así aparentemente las comerciales con Estados Unidos, estas 72 horas que le dan a los diplomáticos norteamericanos para que se vayan de Venezuela, ¿se irán realmente? ¿Qué pasa con la tensión esa generada con los países? Porque también Maduro ya había amenazado con que iba a tomar represalias con los países que no reconocieran la legitimidad de su propio gobierno. Sí, sobre el tema Estados Unidos, le refiero que el servicio consular de la Embajada de Estados Unidos en Caracas emitió esta mañana una alerta a las personas que se suscriben a ese servicio en el sentido de que no tramitarían las visas durante el día de hoy. Sin embargo, no se refiere nada con respecto a la ruptura de relaciones con el gobierno venezolano y a este ultimátum que Maduro les dio el día de ayer. Diera la impresión de que ellos en este momento también están evaluando la situación, pero que no tienen por ahora la intención de abandonar el suelo venezolano. El presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello, incluso amenazó con cortar los servicios públicos que suplen a la Embajada de Estados Unidos, que está en el municipio de Baruta, en el sureste de Caracas,
y esto es sumamente grave, pero todavía no se ejecuta porque está corriendo el lapso de estas 72 horas. Bien. Pareciera que en la alegación estadounidense pues también existe en este momento la actitud de evaluar y ver. Y como sabemos, ellos han reconocido el gobierno de Guaidó, y Guaidó ayer emitió un comunicado en el que pide a todas las delegaciones diplomáticas con plaza en Caracas que permanezcan en Venezuela. Ajá. Así que y esto, por supuesto, tiene una lectura muy especial en el caso de la embajada estadounidense. Ni hablar, ese puede ser un detonante en las próximas horas. Javier, muchísimas gracias por este contacto y bueno, seguiremos de cerca lo que vaya ocurriendo por allá. Un placer. Que pase muy bien. Qué Javier, tremendo. Sí, es tremendo. Javier Mallorca es colega desde Venezuela. Vamos a volver a nuestro país porque sigue